de otros problemas de leyes de Newton para que los vean. Entonces, la semana pasada iniciamos con el capítulo 4, vimos un poquito las leyes de Newton, vimos la primera ley, que la primera ley se relacionaba cuando el cuerpo no estaba en movimiento o se movía con velocidad constante. La segunda ley se asociaba cuando el cuerpo ya tenía una aceleración. Hablamos que en la segunda ley, para que hubiese una aceleración, ya sea que el objeto esté aumentando velocidad o disminuyendo velocidad, es necesario que aparezca una fuerza neta, una fuerza que sea la causante de ese cambio en la velocidad del objeto. Esa diferencia de la primera ley. En la primera ley, el objeto se mueve a velocidad constante o está en reposo porque no existen fuerzas netas. Luego vimos también la tercera ley de Newton, donde la tercera ley de Newton hablaba de la acción-reacción. Entonces, si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo me aplica la misma magnitud de fuerza, pero en dirección contraria. Pónganse a empujar una pared, no la van a empujar porque la pared tiene una fricción muy grande con el suelo, porque está pegada con concreto, no la van a mover, pero ustedes van a sentir que conforme empujan la pared, van a sentir cómo la pared les responde. De hecho, sienten dura la pared. Si le meten un golpe a la pared, pues les va a doler porque la pared responde con una fuerza de igual magnitud. Eh, Vimos varios tipos de fuerza, vimos las fuerzas de contacto, son las fuerzas que aparecen cuando los dos cuerpos están interactuando entre sí y hay un contacto. ¿Cuáles eran? La normal, que era la fuerza que tenía que ver con la superficie. Entonces hablamos de que la normal solo existía cuando el cuerpo estaba puesto en una superficie. Tenemos la fuerza de gravedad, bueno, de contacto tenemos la fuerza de fricción, que es la fuerza que aparece cuando dos cuerpos están en contacto y hay una cierta eh, fuerza opuesta que se opone al movimiento del cuerpo. Ejemplo, un, un automóvil que vaya por una carretera eh, que no está pavimentada, que sea de piedra, pues va a necesitar más fuerza para poder pasar por ahí que en una carretera bien pavimentada. ¿Por qué? Porque las piedras y demás van a ejercer una resistencia contra las llantas y el carro necesita mayor fuerza. Es un ejemplo de fuerza fricción. Otro tipo de fuerza, la tensión, que es la fuerza que aparece cuando hay una cuerda que está sujetando algún cuerpo, como en el caso de esta imagen. En esta imagen tenemos una luz de un faro que está guindando en un cable C. No sé si logran ver ese cable C. Y ese cable C está unido a dos cables A y cable B. En la otra imagen también a un cable A y un cable B. Entonces, es un ejemplo de fuerza de tensión. Todas esas fuerzas hay que visualizarlas cuando tenemos un problema y eso lo tenemos que trasladar a un diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en los problemas de hoy. Todos los pasos para ver cómo se resuelven los problemas de ley de Newton. También hablamos la semana pasada de las fuerzas de no contacto, que se les llama fuerzas de larga, bueno, acción a distancia. Ahí tenemos ya las fuerzas que aparecen cuando un cuerpo genera un campo y algo entra dentro de su campo. Un ejemplo, la Tierra tiene alrededor de ella un campo gravitatorio. Cualquier cuerpo, un satélite, un meteoro, bueno, una roca, un cuerpo que, que ande ahí en el espacio, entre al campo gravitatorio de la Tierra, va a sentir una fuerza gravitatoria de atracción que lo va a ir acercando a la Tierra. Eso es peligroso. Un ejemplo, ciertos satélites, bueno, ciertos, sí, satélites que entren a cierto campo gravitatorio que se desestabilice y pueda hasta colisionar con otros satélites o rocas que puedan caer a la Tierra porque se sienten atraídos por el campo gravitatorio. También están las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas, que también están interactuando con ese campo eléctrico o ese campo magnético. Entonces, nos vamos a centrar en las de contacto y en la fuerza gravitatoria. Ok, hagamos este problema. Este problema
la idea es poder encontrar los valores de esas tensiones. Pero no se dan con valores numéricos. A veces los problemas de física no necesariamente tienen que dar un resultado numérico. Puede que den en términos de una variable. De hecho, este problema hay que darlo en términos de W, que es el peso del valor. Entonces, para hacer este tipo de problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar, bueno, no sé si se recuerdan que yo les hablaba de pasos, tal vez les podía ayudar. Primer paso, que es el eje de coordenadas. Establecer el eje de coordenadas en el cual vamos a montar nuestro diagrama. Y el segundo paso, no sé si recuerdan, hablábamos de ubicar las fuerzas dentro de nuestro eje. Esto porque a veces se les pide un diagrama de cuerpo libre. Recordamos que podemos poner las iniciales DCL. Y lo que presentan es un dibujo. O sea, poner aquí las fuerzas. Eso no es un diagrama de cuerpo libre, eso es un esquema. El diagrama pues tiene que ser algo ya más vectorial, que lo vamos a hacer acá. Ok. ¿Cuáles serían los ejes? Les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los ejes de coordenadas que vamos a trabajar acá? ¿Está preguntando, profe? Los ejes de coordenadas que vamos a trabajar en este diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles serían? X, Y, Z, ¿cuáles serían? De ahí sería el X, Podemos el X. trabajar el X y el Y, ¿verdad? Ajá. Listo. Ahora, ¿cómo vamos aquí ya estos dibujos se complican un poco porque hay que ver qué es lo que vamos a ubicar en el centro de nuestro diagrama. Si yo ubico solamente a los dos faroles, digamos, si el farol, bueno, primero hagamos el A. Si yo ubico el farol en el puro centro, o sea, no es que lo tenga que dibujar, sino que imagínenselo en el puro centro de coordenadas. ¿Cuáles son las fuerzas que se le están haciendo a ese farol? Alguno que me diga. ¿Qué fuerzas son las que se le aplican al farol? Sí, profe, primero es la fuerza del peso que va hacia abajo. Correcto. Luego es la tensión del A y la tensión del B. Sí, pero el A y el B no están tocando el farol. Entonces ahí la que se toma en cuenta es solo la La, C. la C, ok. Ajá. Porque, por eso se le dice qué fuerzas se aplican al farol. El A y el B se están en contacto con C, pero A y B no están en contacto con el farol. Entonces realmente el farol no sabe ni la existencia de A y B, él solo siente a C, por decir así. Esas son las fuerzas que se colocan en el diagrama, las fuerzas que se le hacen al cuerpo que yo me imagino en el centro. Entonces, vamos a ver. En la tensión, pues es una fuerza hacia arriba, que vamos a llamar tensión C, y el peso es una fuerza hacia abajo, que vamos a llamar U. Listo. Bueno, esto es diagrama de cuerpo libre de A. Voy a poner B es otro. Ok, eso sería todo lo que siente el farol. Entonces, de ahí es muy fácil ver cuál es TC en función de W. ¿Por qué? Porque el farol está en reposo, ¿verdad? Como está en reposo, eh, por lo que se aplica la primera ley, la primera ley. Que dice sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, en X no hay ninguna fuerza para el farol,
Al nadie lo está empujando de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. En Y es 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y quedaría sencilla. Decisión menos peso igual a 0. Por lo tanto, bueno, hay que ponerle la tensión C para no confundirla con las otras. Por lo tanto, nuestra tensión C va a ser igual al peso. Y ya tengo el primer resultado. La tensión C en términos de W es W. Estamos, ¿sí? Esa tensión C. Era que estuve viendo mucho y estudiando mucho lo de la tutoría pasada y usted hizo una operación que no la he podido entender porque siempre hay que restarle el peso, o sea, siempre hay que restarle el peso o igualar al peso en todas vamos a ver, en todas las operaciones para el tema de definir la fuerza, profe. No, aquí es por nuestro diagrama. Digamos, vea que en el diagrama acá, las fuerzas que tenemos es tensión y peso. Son las dos que están en el eje Y. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, nada más lo que hago es sumar lo que hay en Y. Entonces, eso va a depender de cada problema. En este caso, en este problema se queda igual porque tensión, cuando yo sumo, vea que es una suma, realmente una resta es también una suma, nada más que con un número negativo. Cuando yo sumo, tengo tensión C positiva más, y el peso lo meto negativo porque está en el eje Y negativo. Y lo igualo a 0 porque en el eje Y no hay movimientos ni acelerados ni nada y está la primera ley de Newton. Eso hace que de esa ecuación que yo obtengo de la sumatoria tenga otra ecuación que vea que el W está negativo y cuando le paso al otro lado, pues la tensión se me queda igual a W. Pero esto es solo por el tipo de problema. Puede ser que este problema, el objeto esté acelerando en el eje Y, entonces ya no quede la tensión igual a W, sino que ya haya otro término. Que eso lo vamos a ir viendo con los problemas. No sé si me explico. Ok, en el caso del peso, como siempre va hacia abajo, profe, digamos, por Queda, ejemplo, ajá, ajá, queda negativo. ok, Sí, pero en este ejemplo, ahorita vamos a ver otros y vamos a ir discutiendo eso. Siempre tienen que, no es una ley, o sea, siempre tienen que fijarse en el diagrama, en ese diagrama vectorial y ver dónde está ubicado, dónde me quedó el vector. Ahí es negativo porque quedó hacia abajo en mi diagrama. Puede ser que estemos hablando de otro, que tal vez quede una componente positiva, pero eso lo vamos a ir viendo. Ahí voy a tratar de enfocarme en eso. Estamos bien con ese TC igual a W, entonces. sí, señor. Ok, vamos a ver. Ok, sigamos. Ahora necesitamos ver cómo encontramos a la tensión A y la tensión B, que eso es lo que quiero que veamos en este problema. Muchas veces, bueno, todo esto era de la inciso, bueno, no ningún inciso, nada más lo voy a observar acá para que cuando lo tengan en el PDF sepan que todo esto es de el mismo procedimiento. Ok. Vamos ahora a encontrar tensión B y tensión A. Vean que con el diagrama este es imposible encontrar la tensión B y la tensión A. ¿Por qué? Porque no están en el diagrama. Entonces hay que construir un nuevo diagrama donde pueda ubicarlas o donde las pueda visualizar. Primero, bueno, estamos trabajando con el eje Y de coordenadas y el eje X de coordenadas.
Entonces, vamos a visualizar qué me puedo imaginar aquí en el eje 0,0 para de ahí partir a hacer nuestro diagrama. Entonces, si vemos el dibujo del faro, ahí está más cerca. Si vemos este dibujo del faro, vemos que el diagrama anterior era el faro el que yo utilicé como el cuerpo para el diagrama del cuerpo libre. Con la tensión C hacia arriba, que era lo que lo tenía en contacto, y con el peso. Yo puedo ubicarme acá, en el centro, de donde están las uniones de las tensiones. Entonces, de esa manera, en ese centro, imagínense un pedazo de masa o un pedazo de cuerda. Esa cuerda va a sentir que la están jalando con una tensión B, que la están jalando con una tensión A y que la están jalando con una tensión C. Entonces, podemos centrarnos ahí para hacer nuestro diagrama. Vamos a ver cómo nos quedaría el diagrama. Ya que tendríamos que ubicar más o menos, si lo queremos hacer bien, tendríamos que ubicar un vector de fuerza para acá, que sea tensión C, uno para acá, que sea tensión B, y uno para acá, que sea tensión. Vamos a tratar de hacer eso en nuestro diagrama. Entonces, me quedaría tensión B y tensión A. Me quedaría tensión B, tensión A, y abajo la tensión C. Que ya sabemos del diagrama anterior que la tensión C es igual al peso. Entonces de ahí vamos a poniéndolas en términos de W. Y eso es todo. Ahora falta nuestros ángulos. ¿Cómo vamos hasta el momento con esto de poner tensión A, tensión B y tensión C? ¿Se entiende? ¿Qué fue lo que hice? Sí, señor, claro, ahí vamos bien. Bueno, yo no sé la compañera, yo lo voy ¿Sí? entendiendo. Perfecto. Carolina, vamos súper bien. ¿Hay alguna duda? Yo sí voy entendiendo. Bueno, más o menos sí, ahí Ok, voy. ok. Entonces, vamos ahora a ubicar los ángulos. Veamos el dibujo. De hecho, solo voy a hacer la parte A, que sería este faro. En el libro pueden encontrar el B y sería interesante que lo intenten hacer el B. Ahí les voy a compartir también la solución del B en un video, pero por el momento vamos a hacer el A. El B se hace prácticamente igual, nada más que cambia un poquito las direcciones de las tensiones A y B, ¿lo ven? Ok, ese ángulo, ¿cómo lo vamos a ubicar? Bueno, si ustedes se fijan, esto se puede tomar como un cuadrado. Entonces, haciendo la analogía, el ángulo está acá, de un cuadrado, o un rectángulo, lo que sea, los ángulos acá son iguales de este lado. Entonces, este 45 lo podemos meter acá, en nuestro diagrama. Igual para el otro caso, ¿no? Eso es como un cuadrado, entonces 30 grados se puede poner de este lado. De esa manera, entonces podremos poner acá los 45 grados y acá los 30 grados. Ya con eso podemos resolver nuestro problema. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo para ya nada más resolver. Ok, ahí, aquí es donde se pone un poco ya más complejo porque necesitamos encontrar la tensión A y la tensión B en términos de W. O sea, la única incógnita que puede existir es W. Acá yo les recomiendo, cuando tienen un problema así, pues hagan sumatoria en X y sumatoria en Y y vean qué ecuación se obtiene de cada sumatorio. Entonces, de la sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver qué ecuación obtenemos. En X, ¿qué tenemos? Vamos a ver. En X tengo una componente acá, que sería tensión AX. Esa está negativa. Y tengo del otro lado
una componente que se llama tensión de X. La tensión de B en X. Es lo único que hay en X. Vea que TC no está en X. Entonces, de ahí, yo puedo obtener una ecuación. Que sería la componente de B en X. Vea que esa componente es adyacente. Adyacente se hace con coseno. Entonces es coseno de 45 y positiva porque está en el eje X positivo. El otro lado tenemos una componente negativa que sería tensión A cos de 30. Y esto igual a 0. Entonces, prácticamente de la sumatoria de fuerzas en X, que eso es lo que hacemos en estos problemas muchas veces, es encontrar una ecuación de cada sumatoria. Obtenemos mi primera ecuación. Le voy a poner número 1, que es tensión B cos de 45 grados menos tensión A cos de 30 grados igual a 0. Ahí lo pueden hasta simplificar más, esa ecuación, pero la voy a dejar así. ¿Mm? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una sumatoria de fuerzas en Y para obtener otra ecuación. Ya con las dos ecuaciones que yo obtenga, posiblemente ya pueda yo resolver mi problema. Ya no debería estar complicado la resolución. Un chance para bajar esto. Que me... Vamos a ver, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son ahora las fuerzas que están en el eje Y? Vamos a visualizar el problema. Tengo una componente TB, acá, TBY, y una componente TA, TAY. Entonces, las dos están en el eje Y positivo. Y vea que esas componentes son opuestas al ángulo, entonces se hacen con seno. Entonces tendría tensión B seno de 45 grados más tensión A seno de 30 grados. Y otra fuerza que está en el eje Y es la tensión C, que sería menos, que ya no le voy a poner tensión C, porque ya en el diagrama anterior vimos que tensión C es igual a W, menos W. Todo esto iguales. Y esta ecuación va a venir siendo mi ecuación 2. ¿Sí? Esa va a ser mi ecuación 2. Y ya con la ecuación 1 y ecuación 2 yo debería de hacer mi problema. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo obtuve esa ecuación 1 y esa ecuación 2? Profe, sí, a mí me queda un poco claro. El tema es cuando yo tengo tensión B de cos de 45 menos la tensión A cos de 30 igual a 0, eso siempre lo tengo que igualar a 0, o sea, las dos. No, yo lo estoy igualando a 0 porque el objeto está guindando en un cable. Entonces está en reposo. Entonces, como está en reposo, tengo que aplicar la primera ley de Newton. Sí, Ok, queda claro, sí. Si estuviera acelerando, entonces lo igualamos a m por a. se masa por gravedad, No, por aceleración. M por a. pero por aceleración. Sí, que de hecho ahorita vamos a hacer un problema así. Ok, ya con estas dos ecuaciones yo tengo que ver cómo encuentro la tensión de A y la tensión de B en términos de W. Vea, hay un toque ahí porque en estos problemas siempre pasa que a veces yo no obtengo los resultados con una sumatoria, sino que queda dos ecuaciones con dos incógnitas, que eso es lo que tengo acá. En esta ecuación tengo dos incógnitas. ¿Cuáles? TB y TA. En esta otra ecuación también tengo dos incógnitas.
¿cierto? Que son TB y TA. Entonces, cuando eso pasa, uno tiene que ver cómo, voy a ponerles aquí, cómo elaborar una nueva ecuación con una sola incógnita. Con una sola incógnita. Entonces, una forma de hacerlo es despejando de una ecuación una variable y luego sustituyéndola en la otra. Porque si yo de la 1 despejo TA, me va a quedar una ecuación de TA en términos de TB. Como es una ecuación de TA en términos de TB, cuando yo la meta en la ecuación 2, me va a quedar entonces una sola ecuación con solo términos de TB. Y ya ahora sí, cuando ustedes tienen una ecuación con solo una incógnita, ya la pueden despejar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. De la ecuación 1, despejo, no sé, díganme ustedes, ¿qué quieren despejar? ¿TA o TB? Profe, TA. TA. Despejamos TA. Entonces, cuando despejo TA, me queda lo siguiente. Es igual a TB cos de 45 entre 2 de 30. Vamos a ver, si quiero hacemos cuántos cos de 45 entre 2 de 30. $0.816. Pero no hace falta, lo pueden dejar así. No afecte un poco, está redondeando y demás. Ok. Listo. Ya tenemos eso. No sé, si quieren llamarle ecuación 3, ahí ustedes verán cómo le llaman. Yo le puedo llamar asterisco. Entonces, ahora, o ecuación 3, mejor. Lo que vamos a hacer, voy a bajar más esta. Lo que vamos a hacer es ahora sustituir TA, sustituyo la ecuación 3 en la ecuación 2, que era la que tenía dos variables. Vean la ecuación 2 que dice tensión B, sen de 45. Entonces, cuando hago eso, tensión B la dejo como tensión B, porque estoy sustituyendo la tensión A. Más, ahora, en vez de tensión A, voy a poner todo eso. Tensión B, cos de 45 entre cos de 30. Todo eso es TA multiplicado por 50. Y eso le me faltará más poner a la ecuación el menos W. Igual a 0. Ahora tengo una ecuación con una incógnita. Este toque lo van a tener que utilizar mucho en los experimentos. Al principio va a costar, pero ya después se van a ir acostumbrando con un incógnito. Y ya ahora sí puedo despejar. Ahora sí puedo despejar. En este caso, ¿a quién? A TV. ¿Se entiende? Más o menos. Ahí van. La idea, ¿se entiende? Profe, una pregunta, ¿por qué cuando usted despeja TA es igual a TV sobre cos de 30? ¿Puede subir un poquito, ¿Ah? por favor? ¿Puede subir un poquito? Es que ahí ya, ok, ahí. Por ejemplo, ¿Ah? donde usted pone ecuación 1, pone un término,
pone TV cos de 45 menos TA cos de 30 igual a 0, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Pero cuando usted baje un poquito, cuando usted va a despejar TA, ya la despega del cos de 30. O sea, ya usted le despega al cos de 30, lo separa del TA. No sé si me voy a entender. Entonces, Ah, ¿te es pongo? porque estoy despejando solo el TA. Entonces, ¿cómo se hace ese despeje? Tengo TV cos de 45, mando al otro lado a sumar TA cos de 30 y luego para dejar el TA solo, mando el cos de 30 está multiplicando, entonces lo mando a dividir. Entonces me queda TV cos de 45 entre cos de 30. Sí, Sí, ok, y ahí ya entonces despejo solito el TA, porque el cos de ok, 30 es un número que yo puedo, está multiplicando el TA, no es como parte del TA. ok, Sí, ok, ok. listo, Está ahora bien. sí, cerrar esto acá, pues quede ahí. Eso es lo bonito de esta aplicación, que todo lo que uno escriba ahí les va a quedar en un PDF. Ok, una ecuación con una incógnita, ahora sí puedo despejar TV. ¿Cómo despejo TV? Vea, no sé. Yo lo que haría en este caso es mandar primero el W al otro lado. O, sí, eso sería como lo primero que yo haría. Vamos a ver, TV, sen de 45, más TV, cos de 45 entre cos de 30 por seno de 30 igual a W. Ya lo mandé al otro lado el W, estaba restando, lo mando a sumar y vea que del lado izquierdo los dos términos que tengo ahí multiplican por TV, entonces ese TV lo puedo sacar a factor común. Saco a factor común y lo que queda dentro del paréntesis es seno de 45 grados más todo este enredo de coseno de 45 entre cos de 30, que todo eso es un número. Pueden hasta meter en la calculadora que todo eso es un sen de 30 y todo eso igual a W. Y ahora sí, sencillo, ¿cómo despejo TV? Mando todo lo que está multiplicando con TV a dividir. W entre todo eso. Sen de 45 grados más cos de 45 entre cos de 30 por seno de 30. Y veamos a ver cuánto da. Claro, en la calculadora no pueden poner W. Entonces, ¿cómo hacemos en la calculadora? El W se queda y metemos todos los números para ver qué es lo que está acompañando o multiplicando al W. O sea, hay que poner 1 sobre sen de 45 más cos de 45 entre cos de 30 por sen de 30. Profe, ese CEN de 30, ¿de dónde salió? El sen de 30 es de la hora en que metimos esto a esta ecuación. La ecuación 2 ves que tiene un TA por sen de 30. Ok, Yo de la ecuación 1 despejé el TA, que era TV cos de 45 cos de 30. Entonces, todo ese TA lo sustituimos acá en la ecuación 2. Entonces, por eso quedó todo esto que es TA, TV cos de 45 cos de 30, multiplicando al sen de 30. ok, Sí, sí. ok. Vamos a ver cuánto da esa caramba. Eso nos da 0,896. 0,896. Entonces ya tengo TV en términos de W. ¿Qué sería? TV igual 0,896 W. Ya tengo a TA y tengo TV en términos de W. Estamos, sí.
Vamos bien. Ok, profe, entonces, la respuesta a la tensión de B es 0.086, ¿qué? W multiplicado por W, eso es darlo en términos de W. Ok. Sí, claro, si a usted le Profe, dieran yo el tengo valor una del duda. peso, ajá, dime, ¿Cómo hace cómo meto eso último en la calculadora? El ok, W, no esa meta el parte W, no, mete no lo solo, logré. vea que todo esto, Ajá, 1 entre C de 45 más cos de 45 por cos de 30, C de 30 multiplica el W, entonces solo mete los números, 1 ok. sobre todo eso, y entonces le va a dar 0,896, mantiene el Es que W, no me nada estaba más. dando ese número. Está bien. Sí, ok. ¿Mm? Solo nos faltaría TC, que ya TA es W, TB es 0,896 por W, ahora habría que ver TC. Pero TC es más fácil, porque podemos hacer uso de las ecuaciones que teníamos al principio, las que subrayé acá. Si tengo TA, ya puedo, bueno, TC ya lo tengo. Si tengo TB, ya puedo encontrar TA, ¿verdad? Por eso fue lo que tenía esta ecuación, que le llamamos la ecuación 3, es TA. Y si ya tengo TV, que ya lo encontré, nada más sustituyo TV por lo que encontré. TV, dalo acá. ¿Qué voy a poner en vez de TV? 0,896 W. Y todo eso tiene que multiplicar a cos de 45 entre cos de 30. No sé cuánto es W, pero lo tengo que dar en términos de W. Entonces, nada más metan en la calculadora lo que acompaña al W. Ese 8,896 por el coseno de 45 entre el coseno de 30. Todo esto lo meten en la calculadora. Y al final, nada más le ponen el W a la par. Vamos a ver cuánto va. Profe, ¿por qué 8.896? No es 0.896. Correcto, ahí me equivoqué. Es 0. Es 0. Ya lo tengo calculado. 0,896 por coseno de 45 entre coseno de 30. Eso me da 0,73. Entonces, el resultado sería una tensión A de 0,76, no, 73. W. Listo. Ese sería el problema. ¿Verdad que duramos bastante en este problema? Pero es que es mejor durar bastante a entender qué es eso del sistema de ecuaciones. Ahí lo vamos a ir haciendo en estos otros, tal vez ya un poquito más rápido, así nada más para poder. Y listo, ya tengo los valores de las tensiones. Profe, y en esos problemas hay que hacer, digamos, todo ese procedimiento. Claro, porque si no hace todo ese despeje, no va a lograr encontrarlo. Digamos, yo aquí lo estoy haciendo paso a paso. Son largos estos problemas. Sí, profe, con dos problemas que saca uno en ese examen ya duró uno como 6 horas. Claro. No, tanto así, no, porque no se les va a poner tal vez problemas muy largos, ¿ah? Pero un poquito más cortos, tal vez, dependiendo del examen. Si es solo un examen, imagínense, tienen 3 horas. Eh, Claro, aquí nos llevó tiempo porque lo vamos explicando y demás, pero cuando lo hagan se van a dar cuenta que no es tan largo. Igual después de hacer este van a ver que cada uno los vamos a ir viendo más sencillitos. Esa es la idea. Me dicen cuándo están listos para pasar entonces al otro.
Ve aquí en amarillo le subrayé los valores de las tensiones que encontramos. ¿Estamos listos para este? Sí, sí, claro, vamos. Sí, profe, Ok. vamos con ese. Este otro, vean este otro, por eso se los pongo, es un plano inclinado. Cuando es un plano inclinado, yo les recomiendo que el eje X sea donde se está moviendo el carrito. Entonces, cuidado, en el diagrama me hacen esto y luego dicen, ah, esta es la normal, este es el peso, que está bien, esas son las fuerzas que están actuando ahí, vea que el peso siempre actúa hacia abajo, la normal es perpendicular a la superficie y aquí hay un cable con una tensión. Eso está bien y lo pueden hacer para ubicarse, pero eso es un esquema, ese no es el diagrama de cuerpo libre. Que normalmente he visto que a veces hay docentes que esto lo ven bien, entonces califican como que el diagrama está perfecto. A mí no me gusta, la verdad, a mí me gusta que el diagrama de cuerpo libre, más que esta carrera la lleva mucha gente a enseñanza de las ciencias, que tienen que llegar a dar clases de esto en el colegio, el diagrama de cuerpo libre que sea realmente el eje de coordenadas. O sea, lo sacan, lo vimos, eje X, ese se le llama diagrama de cuerpo libre de plano inclinado. Pues es un poco torcido, ya se van a acostumbrar. Si no, lo enderezan, pero uno se acostumbra a verlo así, inclinado. Es más fácil, porque si no lo inclinan, imagínense que el eje X sea este. Entonces ya la normal tendría que ir acá, con un cierto ángulo, que saber cuál va a ser. Nada, ya hay que utilizar geometría. Claro, el W queda lindo porque el W queda hacia abajo, pero dile, ya la normal aquí queda un poco extraña, la tensión ya tendría un ángulo más, o sea, ya no sería tal cual viene en el dibujo. Por eso es que se acostumbra a hacer un plano inclinado, un diagrama para plano inclinado. Bueno, diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo Ok, profe, libre. entonces entiendo que uno no puede agarrar digamos, como imaginarse que donde está el 25 grados es el recto, es el eje X y le hace como una pendiente ahí, como no se puede hacer así. O sea, no puede No, agarrar la parte baja como el eje X y tomar eso como digamos, como un vector, una pendiente. no. Eh, cuesta, bueno, no sé, habría que ver bien. Yo lo que recomiendo es esto, porque es que si no, entonces, ¿qué valores le ponemos a este 31? Ya habría que sumar el 25, la normal ya queda un poco torcida. Yo recomiendo que el eje X sea este Ok. y que el eje Y sea este. ¿Lo ven? Entonces, así tal vez lo podamos ver. Ya este cable, ¿lo ven? Este cable que está aquí jalando al carro, entonces yo ya se lo coloco aquí. ¿Con un ángulo de cuánto? De 31 grados, ¿lo ve? Porque está desde la horizontal hacia el cable, porque ya tomé esa horizontal del carro como el eje X. Sí, 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 totalmente, profe. Es y es que más igual, fácil, porque entonces yo ya no tengo que estar pensando, ah, no, son 31, está inclinado, hay que sumarle 25, ¿me entiende? Y una ventaja aquí es que la normal es perpendicular a la superficie, y la superficie es mi eje X, ¿lo ven? Entonces la normal no tiene ángulo. No está inclinada, me queda puramente pegada al eje Y. Entonces ya ahí es una simplificación. No tengo que estar viendo cuál es el ángulo de inclinación de la normal con el eje X común, que sería, que si ellos toman el eje X como eso, ¿ah? Suelo. La normal pues queda bonito. Y el peso, ese es el toque diferente que tiene esto. No voy a entrar mucho en geometría, por decirles cómo es. Ya después, si quieren, profundizan en la geometría de esto. El peso siempre es hacia abajo, entonces ese sí queda aquí. Entonces ven que queda un ángulo con respecto al eje Y. Ese ángulo con respecto al eje Y siempre va a ser el ángulo de inclinación de la pendiente. Entonces, ¿cuál sería? 25 grados. Estamos. Voy a ponérselos acá. Este ángulo es el de inclinación
de la pendiente. Estamos. Y hay que ver si hay fricción, nada más. Recuerden que la fricción es contraria al movimiento. Si hubiese fricción, sería una fuerza hacia acá. Vamos a ver. Sobre una rampa muy lisa, sin fricción. No hay, entonces la eliminamos. Ujú. Un automóvil de 1130 kilogramos, la masa del automóvil, se mantiene en su lugar con un cable ligero. Esos datos son importantes. Aquí tendríamos la masa eh, del automóvil. Se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa. Como mi superficie es el eje X, entonces por eso me quedó bonito ese 31, ¿no? Y la rampa misma se eleva a 25 grados, que ese es el ángulo que vamos a utilizar para el peso con respecto al eje Y. 25 grados por arriba del horizontal. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el auto. Ya este sería este inciso. O sea, lo que hicimos acá, imagínense, ya tienen aquí puntos ganados. Ya esto sería el diagrama de cuerpo libre. Eso puede hasta salir en un examen. Vean que ya tendrían el inciso A. Ahí ya tenemos el diagrama. Se ve muy feo ahí, no sé. Cuadrado. Ya tengo el diagrama. Ahora sigamos con otro. El B. Obtenga la tensión en el cable. O sea, hay que obtener el valor de tensión. Voy a... eh, vamos a ver, para que sea más visible. No sé. Voy a pasar este diagrama para abajo. Voy a ponerle que esto es la parte A. Parte A. Listo, vamos con la parte B. Ahí está, bueno, no hace falta, ¿verdad? Vamos con la parte B. Voy a bajar esto. ¿Hay alguna pregunta con el diagrama de cómo nos quedó? No, no, profe, nada más, vamos a ver, el ejercicio dice que obtenga la tensión en el cable C, ya uno automáticamente sabe que ese vector es el vector CA, para hablar del Eh, cable. sí, le puede poner el nombre que sea, porque dice obtenga la... No, el C es el otro inciso. Sí, es el cable. O sea, no, usted le ponen el nombre que quiera. Entonces yo le voy a poner, qué sé yo, no me le voy a ponerle aquí parte B. Em, yo le voy a poner tensión del cable, tensión C. Para eso tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. El carro está estático en ese lugar, o sea, no se está moviendo. Como no se está moviendo, o sea, el carro no se mueve. El carro está en reposo. Y como está en reposo, ¿cuál es la ley que tengo que utilizar? A uno. Utilizo primera ley. ¿Cómo me queda utilizando la primera ley? Sumatoria de fuerzas. Eso. Sumatoria de fuerzas. No sé, el cable está en Y y está en X. No sé cuál de las dos quieren hacer primero, la sumatoria en X o la sumatoria en Y. Yo creo que es mejor en X, porque solo tendríamos la componente TC, esta, y tendríamos la componente del peso. Bueno, y como el peso es M por G, ya tenemos la masa del carro y todo eso lo encontramos. Sale rápido. Entonces, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en unidades. Sumatoria de fuerzas en unidades. ¿Cuáles fuerzas tenemos? Componente, vean acá,
la componente de este cable en el eje X es TC cos de 31, que es la componente adyacente. Entonces voy a ponerla y positiva, TC cos de 31 grados. Del otro lado, la componente en W es que vean que esa componente es opuesta al ángulo. Miren lo mismo que eso, el lado opuesto de ese triángulo. No es opuesto, recuerden que seno es opuesto sobre hipotenusa, usamos seno. Y es negativa, porque está en el lado de las X negativas. Entonces sería menos W seno de 25 grados. Y todo esto igual a 0, porque es la primera ley y está en grados. Y listo. Ahora, vean que de esta sumatoria de fuerzas yo puedo despejar TC. Vamos a despejar TC. TC cos de 31. Todo lo que está negativo lo va a mandar al otro lado positivo, que es W seno de 25. Despejo TC, y cos lo mando a dividir. W seno de 25 grados entre cos de 31 grados. Ahora sí. Vamos acá. TC va a ser entonces igual a W. ¿Qué era W el peso? M por la masa del carro por la gravedad por el seno de 25 entre el coseno de 30. Ahora, ¿cuál es la masa del carro? Eso venía en los datos. 1130 kilogramos. 1130 kilogramos por la gravedad, que recuerden que es un valor constante, a menos que estemos en otro planeta, vamos a usar 9,8. No es que sea constante, porque si ustedes están en la playa, tienen una gravedad un poquito diferente a si estuvieran en el sur de Chile, porque la altura también varía, pero es despreciable, entonces vamos a considerar 9,8 como un valor constante. Por seno de 25 y todo esto entre cos de 31. Ahora sí, con esto, esto matemática significa, esto implica que, o por lo tanto, es simbolito. TC va a ser igual a lo que meta es una calculadora. Vamos a ver cuánto da. $5,459,93. Y ya tengo entonces el valor de la tensión C. Ese era el inciso. ¿Cómo lo vieron? Este otro. Me parece que más Este ejercicio sencillo que el sería como anterior. más corto. Claro que sí, más Ajá, más sencillo. corto. Porque vean que aquí ya tenemos datos numéricos y ya sale con una sola sumatoria. Entonces, este caso es un caso muy común donde de una sola sumatoria sale ya lo que me están preguntando. Claro, la sumatoria tiene que estar bien hecha, ¿verdad? Y para que esté bien hecha la sumatoria, tiene que estar bien hecho el diagrama de cuerpo libre. Ya van a ver el otro inciso, que también no es tan difícil, porque tenemos datos, nada más es hacer sumatoria, encontrar mi ecuación con la sumatoria. O sea, la sumatoria te va a dar una ecuación. Esa ecuación le va a ayudar a usted a encontrar la variable. Lo más duro puede ser que lleguen a la ecuación y tengan dos variables. Entonces, tengan que hacer la otra sumatoria y tengan otra ecuación con dos variables. Y ahí sí nos toca como el primer problema, estar haciendo esto, despejar una y ponerla en la otra ecuación y ver cómo. Vamos con la parte C. La parte C me está diciendo que qué tan fuerte la superficie le hace una fuerza al carro. O sea, en la parte C me están preguntando es prácticamente por la normal. La normal, porque vea lo que dice, ¿qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto? La fuerza con que la superficie empuja al carro se le llama normal. Esta del carro. Y esa está en el eje Y. Entonces, como está en el eje Y, ¿qué van a hacer? Sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver cómo queda esa sumatoria de fuerzas en Y. Vean que aquí tenemos, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, primero vamos a ver
En el eje Y también está en reposo, entonces esa sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Eso es claro. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver qué fuerzas son las que aplican. Tenemos como fuerza roja ahí puesta la normal. Y esa no tiene componentes ni nada, está totalmente tirada en el eje Y. Entonces, la vamos a poner. De hecho, es la que vamos. ¿Qué otra fuerza? La componente de la tensión C, la ven acá. Y esa es con seno, porque es opuesta al ángulo. TC, seno de 31. TC, seno de 31. Positiva también, porque está arriba, en el eje Y positivo. Y vamos a ver si hay otra. Profe, seguro se le fue algo porque no se escucha más. Creí que era yo la que me quedé sin audio. No, igual yo no lo escucho. Algo pasó. Carolina, ¿qué tal? Bien, compañero, aquí vamos. Yo veo eso medio enredado. Yo no lo veo tan enredado, pero sí, sí me falta sentarme a practicar más. Sí, sí, puede ser que tal vez la Me tuvo que metodología, desconectar. puede ser que tal vez la metodología uno la vea, lo que digamos, lo que cuesta es ver cuándo usar uno seno, coseno y todo eso, y ahí ya uno va haciendo el planteamiento, ¿verdad? Pero a mí sí me Ajá. cuesta un poco. Yo tuve que retroceder al triangulito, a eso, al seno, coseno, tangente, para Sí, poder empezar el sí, claro, de hecho proceso. yo lo que hice fue que lo pegué en un montón de partes ahí en las presentaciones para estar acordando, porque Ah, yo me hice unas fichitas Ok, con esa tablita. Listo, profe. sí, se me fue la luz, fue, y ya volvió, entonces ya Y estamos por aquí acá. estoy igual también. Ah, coño. Sí, esas son las lluvias, son, y el viento y todo. No sé si esto lo pudieron escuchar de la parte C, o lo vuelvo a repetir, ¿qué íbamos a hacer en la parte C? profe, sí, digamos, lo único lo que no me quedó claro fue la N mayúscula esa. Ok, la N mayúscula es la fuerza normal, eso es lo que me están preguntando. Cuando usted le pregunta la fuerza con que la superficie, qué sé yo, que haya una, una mesa, un libro, ese libro va a tener una fuerza normal y un peso. La normal es la fuerza que la superficie ejerce en el libro y ayuda a que el libro no rompa la mesa y caiga y haga un hueco y se vaya al centro de la tierra. Si la fuerza normal es muy débil, porque el material de la mesa es débil, entonces hace que el libro haga un hueco, no soporte el peso del libro. Esa es la fuerza normal. Entonces véala Sí, acá donde está siempre perpendicular a la superficie. Es una característica que tiene siempre, ser perpendicular a la superficie. Entonces, como es perpendicular a la superficie, ella va ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es una sumatoria de fuerzas en el eje Y, poniendo las fuerzas que hay en el eje Y. Pongo la ok, normal positiva, pongo la componente de TC positiva y ahora me hace falta nada más poner la componente del peso negativa, porque esa componente va aquí abajo. ¿Vieron lo importante que era el capítulo 1 de vectores? Y claro, esa es adyacente, entonces es W cos de 25. Vamos a poner acá menos W cos de 25 grados. Y listo. Esto igual a cero, porque es la primera ley, no está moviéndose con aceleración en el eje Y. Y lo único que tengo que hacer es despejar esa normal que me preguntan. Cuando todo lo que está de este lado al otro lado cambian de signo. El W cos está negativo, pasa a positivo. La tensión pasa al otro lado negativo. Y ahora sí, nada más es meter datos. Recuerden que W es M por G. La masa ya la habíamos puesto anteriormente en 1130 kilogramos que pesa el automóvil.
La gravedad, si estamos trabajando en la Tierra, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eh, Todo esto multiplicado por el coseno de 25 grados menos la tensión C, que la tensión C viene siendo lo que encontré en el inciso anterior. Entonces vean que a veces, si fuese el caso que ustedes hubieran iniciado inciso C o que hubieran iniciado con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, hubieran tenido dos incógnitas. Hubieran tenido tensión C y normal. Entonces, ¿qué hubieran tenido que hacer? Hacer la sumatoria en el X para primero encontrar la tensión C, que fue prácticamente lo que hicimos acá. Voy a poner 5.459,93 newtons. Y tensión C está multiplicada por seno de 31 grados. Listo. Ya con esto encuentro la normal. Vamos a meter esto en la calculadora. 1130, 98 por 2 de 25 menos 5.459,93 por el seno de 39. Todo eso da una normal de 7.224,38 newton. Ujú. Eh, sí, queda bien. A mí me dio lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo vieron este problema? Bueno, eso también sería un poquito más cortito que el otro, Sí, ya ¿ok? Entonces, vamos con otro. ¿Les parece? Cada problema es Sí, diferente. profe. De hecho, el que vamos a hacer ahora eh, prácticamente es de como los más complejos en el sentido que hay que hacer bastantes procedimientos. Por eso lo voy a hacer para que si en el caso que venga en el examen, por lo menos ya lo hayan trabajado. Es lo que se conoce como máquina de arte. Los de enseñanza, bueno, no sé si ustedes dos creo que los dos son de agronomía, ¿verdad? sí, profe, agronomía soy Sí, yo. profe, agronomía. Ah, hay algunos que son de Agronomía. enseñanza. Entonces, los de enseñanza posiblemente se tienen que estar con lo que son las Olimpiadas de Física. Muchas veces se trabaja problemas de este tipo, como las máquinas de arte. Igual es algo que tienen que explicar el funcionamiento de esta máquina, que es algo súper antiguo y en la antigüedad pues funcionó para poder medir la masa de diferentes objetos. Era muy funcional. Es esta. Es una máquina donde se pone de un lado de la balanza una masa y del Ah, otro lado otra masa. Entonces, ellas dos, dependiendo, van a llegar a un equilibrio, o sea, si los dos tienen el mismo peso, entonces van a llegar a un equilibrio. Entonces, aquí está la polea, si tienen el mismo peso van a quedar así. Entonces, de esa manera, si usted ya conocía que esto tenía 2 kilogramos, entonces ahí usted ponía una tacita o algo guindando acá en este cable y ahí le ponía diferentes cuerpos para ver cuándo tenía 2 kilogramos. Entonces, si pongo manzanas, vendo 2 kilogramos de manzanas con un patrón acá de algo conocido. Y vamos a tratar de hacer un problema de eso, cómo funciona esa máquina. Estamos, ok. Dice el problema, máquina de Atwood, una carga de 15 kilogramos, que sería esta, de ladrillos, prende del extremo de una cuerda, o sea, aquí va la cuerda, eh, pasa por una polea sin fricción, esta polea sin fricción,
Y luego de pasar por la polea sin fricción, tiene del otro lado un contrapeso, que sería la masa conocida, de 28 kilogramos. Ahí está. En el otro extremo, el sistema se libera del reposo. O sea, vea que ya aquí ya no es que esté en reposo, sino que se liberó el reposo. Y lo más lógico es que va a empezar a acelerar. La masa de 28 va seguro a bajar porque tiene mayor masa. Y la de 15 va a ir subiendo y va a haber una aceleración. ¿En qué sentido está esa aceleración? Es importante que lo manejen. El sentido de la aceleración. Aquí es muy fácil de ver porque la aceleración iría hacia allá. O sea, hacia allá significa que hacia ese lado vaya a haber el movimiento. O sea, se va a mover hacia abajo la aceleración. La aceleración no es una fuerza. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre no se incluye la aceleración dentro del diagrama. Tengan claro eso. Voy a poner aquí. La aceleración no es una fuerza. No es una fuerza. Por lo tanto, no deben incluirla dentro del diagrama de cuerpo libre. Porque yo he visto que a veces pasa que se incluye dentro del diagrama de cuerpo libre. Ok, hagamos el diagrama de cuerpo libre para empezar a hacer el problema. Porque es el primer inciso. En el primer inciso me están diciendo ya que dibuje un diagrama de cuerpo libre para la carga de ladrillos y otro para el contrapeso. Esta parte es sencilla porque estos diagramas no tienen tantas fuerzas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Voy a hacer primero el diagrama de cuerpo libre para los ladrillos, ya que hay que hacer dos diagramas. ¿Qué hacemos? Bueno, vean que no hay que hacer diagrama de cuerpo inclinado ni nada porque está todo bien. Hacemos solo un eje Y y podemos hacer un eje X, pero no lo vamos a usar porque no hay fuerzas en el eje X. Entonces, si quieren, lo dejan así, nada más. Yo lo voy a poner. Ni lo vamos a usar en el eje X. Eso es una simplicidad. Pues las ecuaciones, no hay que estar haciendo dos sumatorias por cada objeto, solo una. Vamos a ver cuáles son las fuerzas. Entonces, tendríamos para ladrillos. Vea que tenemos una cuerda de tensión hacia arriba. TC le voy a poner, o no sé, sí, tensión de la cuerda. Y abajo un peso de los ladrillos. Para diferenciarle al otro peso, pongámosle W sub L. Entonces tenemos tensión C y W L. Esas son las dos fuerzas. Ya hice el diagrama de cuerpo libre, los ladrillos. Listo. Nada complicado. Más complicado de lo que hemos hecho antes. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre para el contrapeso. Entonces, igual, eje Y, eje X, y vámonos a poner las fuerzas. Ojo aquí. Vean un toque la polea. La polea, si ustedes se imaginan, este cable pasa por dentro de la polea y sale fuera de la polea. De hecho, esto tiene una cierta tensión. No sé, es como, tal vez en un lenguaje más tico, lo que le llaman que el cable está tilintado. Entonces, está tilintado. Y está tilintado de la misma forma que del otro lado. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios, a diferencia de los capítulos 6 y 7, la polea no tiene fricción. Entonces el cable nunca se queda como medio pegado a la polea. Pasa totalmente liso. Si tuviera buena grasa, entonces nunca va a haber como que el cable de un lado esté diferente al cable del otro lado. Los dos tienen la misma tensión. Al tener los dos las mismas tensiones, yo puedo también acá decir que esta es la tensión C, igual que esta.
Entonces eso es una simplicidad porque no tengo más variables diferentes. Entonces, cuando me voy aquí al problema, tengo también la tensión C hacia arriba. Y ahora que tengo como el peso del contrapeso. Le voy a poner WC para diferenciarlo del de los ladrillos. Y esos son los dos diagramas. Ahí estarían los diagramas de cuerpos libres para cada objeto. ¿Qué hace falta en esos diagramas? Más o menos poner la dirección de la aceleración. Como les dije, la aceleración no es una fuerza, entonces no la incluyo dentro del diagrama, pero sí la pongo fuera. Para el ladrillo, él va hacia arriba. Y para el contrapeso, pues va hacia abajo, porque tiene mayor masa, entonces va a hacer ese movimiento. Ahí lo dibujé en rojo, signo de más o menos la aceleración. Y eso es súper importante, el signo de la aceleración para el diagrama. Pues acá lo voy a poner hacia arriba, lo ven, se pone afuera. Y en el otro la voy a poner así. Ahora sí, eso sería el inciso A. No sé si hay alguna pregunta de los diagramas. Con esos diagramas son los que vamos a trabajar. No, profe, yo lo veo bien. Quedó claro. Perfecto. Genial. Ahora, trabajemos. Vamos a ver qué dice el inciso B. ¿Qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos? Ves que hasta el mismo problema le decía cuál era la dirección de la aceleración hacia arriba, por si intuitivamente, bueno, aquí ya es ya objetivamente, porque ya está ahí, pues, no es ni que uno lo perciba, sino que ya es, y es obvio que la caja, la masa de ladrillos físicamente es obvio que o va a pasar que baja, porque tiene mayor masa, entonces la dirección de los ladrillos se va a subir. Ah, es como, es algo que tiene que pasar así para que se cumpla la física. Pero si en el caso que no lo ven, aquí ya el problema se les decía, la aceleración de hacia arriba para la carga de ladrillos. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Aceleración. Hagámoslo a ver. Este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer entonces es una sumatoria de fuerzas para cada uno. Entonces, voy a empezar con ladrillos. Ahí solo aplica la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ah? Que de hecho, esa sumatoria de fuerzas en Y ya no es igual a cero, ahora es igual a la masa de ladrillos, la ML, masa de ladrillos. Algo importante, en este tipo de problemas yo aconsejo que trabajen todo como letras. Cuando ya tengan el despeje hecho, metan los números, porque si ustedes empiezan a trabajar desde el principio con números, se va haciendo mucho desorden, de números, unidades, y después cuesta. Entonces, lo mejor es acostumbrarse a trabajar con las letras y ya después cuando van a despejar, lo hacen. Porque a veces también cuando trabajo con letras, hay letras que se cancelan y eso hace que facilite el resultado. No es función. Listo. ML por aceleración. Esa es la sumatoria de fuerzas que vamos a hacer. Ya no es igual a cero. Segunda ley. Listo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? TC positivo, vean qué sencillo, y WL negativo. No hay ni componentes. Este tipo de problema no tiene ni componentes. Solo son las dos. Listo. Ahora, pongo masa de ladrillos. Y importante, la aceleración la tengo que poner positiva. ¿Por qué? Voy a ponérselas aquí. Aceleración mayor que cero, porque, bueno, estoy escogiendo que arriba es positivo y abajo es negativo. A alguien se le puede ocurrir ir en contra y decir que arriba es negativo, abajo es positivo, lo puede hacer. Nada más tiene que trabajar todas las componentes con signos diferentes y la aceleración también. Pero yo me acostumbro a trabajar siempre arriba positivo, abajo negativo. Aceleración mayor que cero porque va hacia arriba. Eso es clave porque si lo hacen mal y no le dan dirección a la aceleración, después de hacer toda la matemática, posiblemente les dé error el resultado o les dé cero o algo. Listo, ahí estamos.
Entonces, con esto obtengo la ecuación que le voy a llamar, no sé, número 1. Vea que el problema me da la masa de los ladrillos, entonces prácticamente el WL lo puedo encontrar porque es M por G. ¿Cuántas incógnitas tiene? Pregunto, esta ecuación. Cosas que no sé. ¿Cuántas cosas que no se entienden? Creo que no. Profe, ahí me están dando el peso, que son 15 kilos, luego Ajá, perdón, la masa, luego la gravedad, que son M por G 9.8, hay va, una. perfecto. Entonces, ¿cuántas incógnitas tiene? Cosas que no me dan. Sería averiguar la tensión, sería una. Tensión, correcto, y la Ujú. aceleración. Esas son las dos cosas que no sé. Yo le voy a poner aquí dos incógnitas. De hecho, me están preguntando ahorita por la aceleración, ¿verdad? Sí. Pero no sé la tensión C. Entonces, de alguna forma tengo que ver cómo encuentro la tensión C para poder despejar la aceleración, ¿cierto? Eso está claro. Sí, es que no veo el inciso, no veo ahí Ah, ok, ¿ves? Lo que dan es la carga de 15 kilogramos de ladrillos, ok. prende una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción y tiene un contrapeso de 28 kilogramos. Eso es lo que No, dan no, nada más. Las no, masas. profe, es el B, ¿qué magnitud? Porque usted está buscando la magnitud de ok, La aceleración, ajá, ok. ¿sí? No tengo ni la aceleración ni la tensión del cable. Son dos incógnitas. De hecho, las voy a ver con colores diferentes para que sepamos que son las incógnitas que tengo. Esas. Todo lo demás, conocido. Entonces, vámonos ahora al otro objeto. Ya tengo lo que pude sacar de los ladrillos. Vámonos al contrapeso. A ver qué podemos hacer ahí. Voy a tomar a MC como masa de peso, también es conocida. El contrapeso. Entonces, igual, para el contrapeso, como está en esa cuerda, la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a la masa, pero ahora la masa en contrapeso por la aceleración. La segunda ley. Vamos a aplicar acá. Entonces, igual hacemos sumatoria de fuerzas en Y. En este caso tendría la tensión C arriba también, el peso del contrapeso abajo. Y ojo aquí, vean el diagrama, la aceleración, ¿qué dirección tiene? Hacia abajo. Entonces tenemos que poner del otro lado al igual, menos, más contrapeso por aceleración. Vean el menos. Ese menos es de la aceleración, que hay que metérselo porque la aceleración ahora va a ser baja. Listo. Esta va a ser mi ecuación número 2. Al igual que la otra, tengo dos incógnitas porque no conozco la tensión y la aceleración. Menos WC igual a menos la masa del contrapeso por la aceleración. Y esta va a ser mi otra ecuación. Bueno, con dos incógnitas. Entonces, ¿qué tenemos acá ahora? Algo similar al primer problema que hicimos, ¿se acuerdan? Nada más que un poquito más sencillo porque tiene menos vectores, no hay cosenos, no senos. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto es algo que se repite mucho en los problemas de leyes de Newton. Y aquí estamos para ir preparándonos a estos casos. ¿Cómo vamos hasta el momento? No, profe, vamos bien. Bueno, ahí voy, ahí voy. Sí, vamos bien. No, Ok, no, sí, sí, se va entendiendo. sí, sí. Eso es lo importante, que se entienda. Ya después, cuando ustedes trabajan, se van a acordar de todo lo que están haciendo ahorita. Ok, listo.
Ahí vamos, tensión C menos WL igual a ML por A. Del otro lado, tensión C, W. Ok. Me están preguntando aceleración. Entonces yo les voy a dar un tip acá. Sería, en estos tips, cuando me preguntan, bueno, es que no siempre va a ser así. En este problema en específico es así. Tengo dos variables. O sea, tengo dos incógnitas. Dos incógnitas. ¿Cuáles son? TC y aceleración. Si me piden aceleración, puedo despejar TC de las dos ecuaciones, porque las dos ecuaciones tienen TC. De las dos ecuaciones, para luego igualar, los TC. Eso es lo que vamos a hacer. Y de esa manera, obtengo una ecuación con solo términos de A, para luego igualar ese. Vean, entonces, vean qué sencillo. No es tan complicado como me parece. Esto. Vamos a ver. Casi que la mayoría de problemas es como muy común encontrarlos que pasa eso. Entonces, vean, de la ecuación 1 de acá, tengo que TC es igual a ML, aceleración, más WL. Listo. Eso es TC. Eso me dice esa ecuación. De esta otra ecuación, me dice que TC es igual a WC menos MC por aceleración. Claro, y ya sé que me dice que es TC de una ecuación, que es TC de la otra ecuación, y las dos TC son las mismas, entonces yo puedo llegar a igualar estas dos cosas. Entonces me quedaría, o sea, lo que estamos haciendo es poner TC igual a TC, que es lógico, que va a pasar que TC igual a TC, y eso va a ser ML por aceleración más WL igual a WC menos MC por aceleración. ¿Y cuántas incógnitas tiene mi nueva ecuación? Solo una, la aceleración. Como solo es una y es la aceleración, entonces ya puedo llegar y hacer el despeje para ver cuánto vale esa. ¿Se entiende? Entonces el valor de TC va a ser el mismo para las dos ecuaciones. Claro, y eso viene de que esta polea no tiene fricción, entonces el cable está tilintado de igual manera en los dos lados. Tiene la misma fricción. Profe, una pregunta. Y si la masa de ladrillos es 15 kilos y el contrapeso son 28 kilos, la cuerda tiene la misma tensión a ambos lados, aunque sean pesos distintos. Sí, exacto, tienen la misma tensión, porque tal vez uno llegue a pensar, es que la cuerda se va a estirar un poco más donde están los 28 que donde están los 15, pero ese estiramiento es despreciable. Entonces, en vez de estirarse la cuerda, lo que hace es jalar al ladrillo. Entonces, lo que uno tal vez piense que la cuerda se jale, lo que está haciendo es jalando al ladrillo. Entonces, todo eso es como que si la cuerda no tuviera, no tuviera masa. De hecho, estas cuerdas son ideales. Son cuerdas que se idealizan como sin masa para evitar eso que usted está diciendo. Porque si la cuerda tuviera masa, y eso va a afectar en el peso también del cuerpo y la tensión que ella va a tener. También, como la polea no tiene fricción, va a evitar
que la cuerda quede pegada a la polea y entonces la masa de 28 la jale diferente, la tensión es diferente al cuerpo. Entonces es como algo idealizado, que normalmente no pasa, pero se puede despreciar ese efecto de diferencia. Normalmente, en la vida real, pues sí, pues como la masa es diferente, posiblemente la tensión que tenga de un lado es un poco diferente a la del otro. Pero en este problema se idealiza considerando eh, Ok. La misma tensión. la misma tensión porque la polea no tiene fricción. Sí, Ok, profe, sí, sí, claro. y esto es importante porque, bueno, esto se utiliza en muchas cosas. De hecho, no van a hacer un cálculo matemático, pero si estuvieran en una bananera y tienen que trabajar con ciertas máquinas o ciertas poleas o qué sé yo, esta que jala los bananos, que todo esto, pues a veces hay que considerar un poco esos mecanismos, los mecanismos de las rolas, las líneas de la bananera, todas esas cosas hay que considerar muchas veces algunos conceptos físicos, no es como que se hacen de la nada, Ok. no sabe, uno no sabe dónde le toca trabajar en algún momento. Ok, damos, aquí sería despejar la aceleración, eso es lo que me falta. ¿Cómo le hago? Eh, Voy a mandar lo que tiene aceleración de un lado y lo que no tiene aceleración del otro lado. Eso es un toque. Tanto ml por aceleración, este otro de uno para el otro lado, más mc por aceleración. Vea que si hubiéramos puesto los signos mal de la aceleración, el problema no es mismo. Igual, wc menos w. Listo. Sacamos factor común a la aceleración y entonces me queda ml más mc. Y del otro lado, WC menos WL. Ahí está. Y listo. Ahora la aceleración la despejamos mandando lo que estamos explicando a la aceleración a dividir. Entonces quedaría WC menos WL entre MC más M. Ay, con letras, así casi iguales. Esto era M. Es, me voy a poner letras más diferentes. ML. Ay, perdón. Arriba lo que queda es lo que está al lado derecho. Entonces quedaría WC Ok, menos menos WL. Ujú. WL. Sí, porque ahí la L y la sola es muy parecido. Y abajo queda ML más MC. Y listo. Ahora nada más sería pues sustituir. Esto, recuerden que MC es MC por paridad, WC, y WL es ML por gravedad. Sería ML más MC. De hecho, ustedes pueden aquí también sacar el factor común al W, digo a la G, para que nada más le quede más fácil al meter a la calculadora. MC menos ML entre ML más MC. ¿Cuánto es la masa de C? Son 28 kilogramos. Eso. Y ladrillos 15. Voy a ver. Aceleración, entonces sería 9,8 metros en segundo al cuadrado. El MC sería 25 kilogramos menos 15 kilogramos de los ladrillos. Todo esto entre 25 kilogramos más 15. Listo. Y ya tiene que dar el resultado. Ver ahí una ahora. Este tema es muy bonito. Es muy aplicable. De hecho, lo usa mucho la gente de ingeniería mecánica, ingeniería civil.
más ingeniería civil, cuando hace una construcción, así tienen que tener muy claro todo, la fuerza, las tensiones de las vigas, todo se trabaja así con puros diagramas de cuerpo libre. Ahí está. Esa sería la aceleración y es la misma aceleración para ambos, tanto para el contrapeso como los ladrillos. ¿Por qué la misma? Porque la cuerda está tensionada igual, porque la polea no tiene fricción. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Sí, profe, nada más que hay un montón de pasillos para la aceleración, ¿verdad? Hay que un montón Sí, de... correcto. Entonces yo les aconsejo que los problemas van a ver, no es que siempre son muy parecidos, por eso les estoy haciendo diferentes. Uno que tiene que ver con tensiones, uno que tiene que ver con plano inclinado, uno que tiene que ver con la máquina de agua. Siempre son muy similares, entonces si los hacen o repasan, entonces llegan a hacerlo rápido. Entonces en el examen pues, no se van a topar con una sorpresa ahí, ni un problema que nunca hayan visto. Este sería el último que quería que vieran. Tal vez podamos hacer los diagramas y los sonotorios, no sé qué les parece. No nos extendamos mucho. Le damos a este, ustedes, no sé, ustedes son los que mandan. Ah, profe, claro, bueno, por mí démosle porque hay Profe, que sí, saber. démosle a ese. Sí, por Ok, favor. ok, ok. Este problema de acá es un problema muy común de encontrar en exámenes. De hecho, en las tareas también. Y están haciendo la tarea, posiblemente tal vez haya una que haya tocado. Entonces, déjenme ver cómo nos va. Primer paso, como todo, hacer los diagramas de cuerpo libre. Como la máquina de AdWords nos ayuda un poco a entender porque vean que pasa algo similar y es que tenemos una tensión acá, que sería la tensión A, y otra acá, que también es la misma, porque la polea sigue siendo una polea sin fricción. Cuando, cuando no se considera eso que estábamos hablando, ¿qué le pasa a la cuerda? La cuerda empieza a calentarse, puede ser que se caliente, puede ser que se deforme. Entonces, hay que ya hacer el problema con términos de energía. Pues, a ver, pues, entonces, la misma tensión y le vamos a poner que nombre de tensión. Nada más complicado. Hagamos los diagramas de cada uno. Diagrama de cuerpo libre, caja. Profe, se me ocurre, aunque no me lo estés preguntando, Ujú. que el diagrama de cuerpo libre de la tensión A sería únicamente el eje X. Correcto, así es. Para la caja A. Entonces, vean qué sencillo queda el diagrama, el eje de esta cosa, diagrama de cuerpo libre. Como dice el compañero, entonces, para el caso de la caja esta, A, entonces tendríamos la tensión hacia la derecha. Ahora, veamos leamos el problema para ver si hay otras fuerzas. Ah, bueno, lógicamente está en una superficie, entonces por fuerza hay una normal y tiene un peso. Entonces hay que ponerlas acá. La normal. Voy a ponerle la normal de A Profe, y el peso de A. Dime. sí, es que ahora me surge una duda. Si yo agarro, si yo, digamos, si se toma el rodincito ese, el rodincito, como donde se intersecan los ejes, digamos, como Ujú. el punto cero, esa tensión A no sería hacia la izquierda. Sí, sí, exacto. Pero como estamos agarrando la caja como ese punto 0,0 en el diagrama, por eso es a la derecha. Porque aquí está jalando. Como aquí le había dibujado un negro, dice usted.
puramente. Si yo hubiera agarrado este punto, entonces sería a la izquierda. Ese punto. Ok. Ujú. Pero nunca vamos a agarrar ese rodincito, porque como no tiene fricción, entonces es puntera porque las tensiones se cancelan y no tiene sentido. Siempre vamos a agarrar como los objetos, un punto de encuentro entre cuerdas, como el problema. Y listo, vamos a leer por si hay fricción. Dice, considera el sistema de la figura 5.54, el bloque A pesa 45 newtons. Pucha, vean, me están dando buenos datos para no tener que estar haciendo de mi portal. Y el bloque B pesa 25. El problema es que cuando me dan esto, pues hay que hacer algo cuando necesito meter la masa, para despejar la masa. Una vez que el bloque B se pone en movimiento, o sea, B se pone en movimiento, eh, hacia abajo, desciende con rapidez constante. Opa, rapidez constante. Sumatoria de fuerza igual a cero. Otro dato importante. Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. Hay una fricción. O sea, entonces sí hay fricción. Cuando hay fricción, y por eso es importante saber esto, la fricción siempre va contraria al movimiento. Lo voy a poner acá. Dato importante. Fricción es contraria al movimiento. Entonces, se está moviéndose de dónde esa caja. Se está moviendo hacia la derecha. Entonces, como se está moviendo hacia la derecha, la fricción va hacia este. ¿Y qué fricción es? Hay que ver. Rapidez constante, movimiento, y me están preguntando por fricción, coeficiente de fricción cinética. Entonces es fricción y le ponemos un índice K de cinética. Si fuera estática, le ponemos eso. Ese es el diagrama. Todo claro con ese diagrama, ¿verdad? ¿Una pregunta? Quedó claro, profe. Ok, ahora pasemos entonces al diagrama de la caja B. El diagrama es un poquito más sencillo, es muy parecido a los de la máquina de Atlas. Tenemos el eje Y, el eje X y el eje Y. Traten de acostumbrarse a poner X y Y para ubicar a la persona que practica. Eh, ahí solo tengo la tensión hacia arriba, ¿verdad? Lo había dibujado hacia abajo porque estábamos viéndola desde aquí, pero desde la caja está tensionado hacia arriba. Y hacia abajo el peso de B. Aquí no hay normal porque recuerden que la normal solo aparece cuando está en una superficie. Él está en el aire. Por eso no hay normal. Entonces, esto sería todo. Constante, entonces ninguna de las dos le tengo que dibujar la aceleración a la par. Porque como está rapidez constante, significa que no hay aceleración. Y listo, ahora sí, vámonos al inciso A. Teniendo ya los diagramas, vámonos a ver. Ya. Voy a empezar con lo que tengo que encontrar que es el coeficiente de fricción. Entonces, empecemos con el diagrama de la caja. Bueno, empecemos con A, para sacar las sumatorias en X y Y de A. Caja A. La caja A. Vean, siempre son largos sus problemas, pero siempre es lo mismo. Diagrama, cuerpo libre, sumatoria, después de la sumatoria, lo que tenemos que hacer. Diagrama para la, bueno, caja A, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque está con rapidez constante, en este caso. Parte A. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Por lo tanto, quedaría sumatoria de fuerzas en X igual tensión positiva, porque está al lado derecho, que va a tomar positivo, al lado izquierdo negativo, menos la fricción. Eso es todo. Igual a 0. No hay mucha cosa. De esto obtengo que la tensión es igual a la fricción. Eso ya es un avance. Porque si quiero el coeficiente de fricción, por fuerza necesito encontrar la fricción. ¿Ah?
pero no tengo la tensión, ¿cierto? No la tengo, ¿verdad? Pero si encuentro la fricción, pues encuentro la tensión también. No sé si lo ven. Sí. De aquí me di cuenta que la tensión es igual a la fricción. Claro, porque la única forma para que la fuerza neta sea igual cero es que la tensión sea igual magnitud que la fricción para que se mantenga la resta como cero. Listo. La fricción, vean acá algo importante, la fricción es una ecuación también. Entonces la fricción se define como, en este caso, coeficiente de fricción cinético por normal. Entonces también necesitamos la normal para poder encontrar esa fricción. Y no sé, no sé, ahora hagamos, porque eso es todo lo que puedo hacer, obtuve una ecuación. Recuerde que cada sumatorio tenemos una ecuación, no necesariamente vamos a encontrar lo que nos están pidiendo. Entonces ya tengo ecuaciones para ver ahorita cómo las trabajamos. Esta le voy a llamar 1, esta le voy a llamar 2. Ahí subrayándolas. Ahora hagamos pues la sumatoria de fuerzas en el eje, qué sé yo, en el eje Y, para ver qué obtenemos del eje Y. Estamos. No se sientan mal si llegan y hacen la en X y no saben cómo determinar las cosas. Sigan con las otras sumatorias. En algún momento va a aparecer lo que necesitan. Vamos con sumatoria de fuerzas en Y. Esa es igual a cero porque en el eje Y no hay movimiento. A ver. Entonces quedaría en el eje Y que tenemos. Vamos a ver el diagrama. La normal y el peso, nada más. Normal A menos el peso A igual a cero. Significa que la normal A es igual al peso en A. Y el peso en A es un dato que me lo dan, ¿verdad? El bloque A pesa 45 newtons. Ya esto es un resultado. Esto me va a ayudar para muchas cosas. De hecho, si ustedes observan, ya tengo el dato de la normal A. Y con el dato de la normal A, ya tengo algo más para poder encontrar la fricción. Que el problema en sí se centra en que ustedes determinen el coeficiente de fricción. Vean, acá, fricción es igual a coeficiente por normal. Entonces, pues necesito la normal y necesito la fricción para encontrar el coeficiente. Y ya tengo el valor de normal, que son 45 newtons. O sea, ya solo me falta encontrar la fricción. Bueno, si ya encuentro la fricción del diagrama, aquí no sé cuánto es. Pues no tengo la tensión, pero la tensión es igual a la fricción. Si encuentro la tensión, ya puedo encontrar el coeficiente. Porque vean de la ecuación 2, esa ecuación 2 me dice que el coeficiente es igual a la fricción por la normal. Ya la normal la tengo, lo único que me falta es la fricción. ¿Cómo vamos? Vamos, profe. Ahí vamos. ¿Y qué hemos hecho? El diagrama de cuerpo, bueno, perdón, la sumatoria en X y Y de A. ¿Qué me hace falta por hacer? Y tal vez de ahí saque esa función que me falta. La sumatoria en Y del bloque B. ¿Verdad? Vamos a hacer eso. Ahora, caja B. Por eso les digo, vayan despacio. No se ofusquen si no encuentran los valores y solo tienen ecuación. En alguna de las otras sumatorias van a encontrar lo que necesitan. Y si no, pues les toca hacer un sistema de ecuaciones que ahí sí es más complicado. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Está con rapidez constante. Entonces me quedaría sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver. Está aquí. Tensión menos W. Eso es todo.
Tensión menos W. Y vean qué bonito. Esto me está diciendo que la tensión es igual al peso de B. Y eso es un dato que me da el problema. 25 newtons. Y ya lo tengo. Eso es lo que necesitaba. Ya tengo la tensión. Ya con la tensión, ya puedo encontrar el coeficiente de fricción, que era lo que quería. Repaso nuevamente. Fricción cinética es igual a coeficiente cinético por normal. Por lo tanto, el coeficiente va a ser igual a la fricción entre la normal. Valor de fricción lo encontramos porque de la sumatoria de fuerzas en X de la caja A, nos dimos cuenta que la fricción era igual a la tensión. Y de la sumatoria de fuerzas en Y de la caja B, nos dimos cuenta que la tensión era 25 newtons. Entonces la fricción es 25 newtons. Y la normal que encontramos en la sumatoria de fuerzas en Y de la caja A, la normal es 45. 45 newtons. Entonces, ¿cuánto sería 25 por 45? 0,55. Ese sería el coeficiente de fricción de los materiales. Recuerden, el coeficiente de fricción es adimensional. ¿Qué significa? Significa eso. No tiene unidades. No tiene unidades. Y listo. Eso sería esta parte con rapidez constante. ¿Alguna pregunta? ¿Sí se entendió? De ahí es ir buscando, por ejemplo, las fuerzas en X, las fuerzas en Y de cada caja, e ir buscando como los Ajá. datos que le dan a uno para despejar la ecuación, sobre todo el coeficiente de fricción, creo que le está pidiendo a uno. Ajá, correcto. Sí, sí. Profe, una pregunta, ¿y ese Ujú. coeficiente de fricción que es 0,55? Ah, Ajá, que esa adimensional que no tiene unidades, eso, digamos, a la hora de la respuesta, ¿qué se pone? no, no, nada, se pone solo Solo el número. 0,55. Solo el número. Ok. ¿Por qué no tiene unidades? Porque es un valor constante que lo que hace es o aumentar la fricción o disminuirla. Es ¿cómo le pueden decir? Como un esto no es un multiplicador, es como, bueno, no recuerdo la palabra, pero lo que hace es aumentar o disminuir el valor de la fricción de un cuerpo. Y entonces significa que un cuerpo, cuando está en contacto con otro, su fricción va a depender de una constante, que lo que mide es como qué tan rugoso es el material o qué tan liso es el material. Ujú. ¿Ok? Este Ok. problema tiene otra parte, que esta otra parte no la voy a trabajar, sí, está así larga, Ahí pero, habla que un gato se queda dormido, no sé qué. ajá, pero esta yo la tengo ahí en un video ya explicado, entonces lo que voy a hacer es compartirles el video para que luego vean esta parte. Esto es como que un gato se queda dormido acá en la caja B sobre el bloque A. Entonces, ¿qué va a pasar? Y el sistema está en equilibrio para que tenga una rapidez constante. Si fuera un gato y se queda dormido en esta caja, entonces va a hacer que la caja B ¡bum!, acelere hacia abajo y la caja A también acelere hacia la derecha y va a haber una aceleración. ¿En qué sentido va a ser la aceleración? Para la caja A, dirección hacia la derecha, entonces tendrían que dibujarla hacia acá. Y en estas. Eso es lo único que cambia. Entonces, lo que les preguntan es, ahora sí, ya que apareció esa aceleración, ¿cuál es? Entonces, es lo mismo procedimiento de la máquina de ATME, nada más que con estos dos diagramas. O sea, hay que hacer lo mismo de la máquina de ATME, ¿se acuerdan? Pero con estos dos diagramas. Aquí tal vez el error es pensar que es la misma tensión que encontramos cuando estaba la rapidez constante. Pero no, como decía el compañero, ¿qué pasa si la masa interviene? Claro,
si ahora el gato se mete ahí en la caja B, la tensión cambia, porque es más el peso que tiene que soportar el cable. Entonces, se hace igual, se pone la dirección de la aceleración. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la máquina de audio? Despejamos tensión de ambos diagramas y luego cuando tenemos T despejado de uno y T despejado del otro, igualamos y despejamos esa tensión. Es como el mismo procedimiento de la máquina de audio. Eh, entonces, yo ahí por ahí lo tengo grabado, voy a buscarlo y se los paso para llevarlo hasta acá. Voy a de una vez a descargar esto y vamos a exportar en un PDF para ponérselos en el chat, que descarguen de una vez todo lo que hicimos hoy. Ok. Y así lo tienen. Creo que es mejor que trabajemos con esto, con las presentaciones de PowerPoint. Porque en las de PowerPoint, bueno, sí es más fácil para uno, ¿verdad? Estar ahí, en la presentación, ir pasando los problemas y todo. Se ve bonito y demás. Pero lo que pasa es que no, luego ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que transcribir todo lo que está en la presentación, ¿no? Pero en cambio aquí ya yo se los, ya queda en un PDF. Profe, aunque yo tengo el chat bloqueado, ¿verdad? Tal vez no puedo meterme al chat si me Ah, conviene. ok. Sí, no, entonces lo que puedo hacer es subirlo al foro de avisos. Sí, Cuando sí. Ujú. yo les tengo que compartir a ustedes, tengo que compartirle a ustedes videos nuevos, ¿verdad? Entonces esos videos nuevos y demás, ahí les pongo, ¿cómo es? Ahí mismo les pongo entonces el PDF, cuando les comparto los videos, que eso seguramente lo hago mañana. Les pongo videos de leyes de Newton y les comparto ahí, porque acaba ya de pasarlo ahí en el chat. O se lo puedo enviar por un mensaje interno, Ahí voy a pero hablar lo antes posible para darle una buena repasada de eso, profe. sí, ahí está ya. Entonces no sé si en el caso de Carolina lo voy ahí en el chat para que lo descargue. Sí, profe, sí se ve. Sí, ok. Sí. Y Didier, ¿por qué tiene el chat? No sé, me dice chat no disponible y me aparece una puerta como con una cadenilla y no veo nada en el chat. Y usted entra con el correo de Lonet. Ajá, sí, señor. Bueno, se lo va a enviar por mensaje y el correo de Lonet, el mismo que entró. Entonces, pero tampoco me da la uno cierto. Tiene que ser en el correo de la. Qué raro. Bueno, ahí se lo mando ahorita. No, eso sería lo que ha mostrado, el problema, si no sé qué, tiene alguna pregunta, digo, si no, eso sería todo. No, profe, todo muy bien la explicación. Sí, muchos pasos en algunos problemas, de que hay que practicar bastante lo que queda. Ay, Sí, sí, practicar, porque sí, son muchos pasos. sí, este capítulo prácticamente es eso, mucha práctica. No, no es que sea difícil, la verdad, pero sí la parte matemática es muy larga, entonces uno puede equivocarse muy rápido. Y si hace falta práctica, es muy común que uno se equivoque. Con un dato que ponga mal, ya todo va mal. Entonces, Y todo, también, todo se sí, descalza. sí, también hay que calificar procedimiento. Entonces, también no es que les tenga que dar igual el dato, pero sí que tengan procedimiento adecuado. No, eso Ok. sería entonces. Agradecerles por Profe, haberme conectado. Dime. y es que ese examen dejaron bastante peso de la materia, de un 30%. Sí, es bastante. Sí, A Pero poner a bueno. practicar. No. a practicar. Ujú. Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Compañera, Gracias. Buenas Sí, noches. buenas bueno. noches.